empresarios creen que invertir dinero es sinónimo de crecimiento o de destinar dinero es sinónimo de crecimiento y esto no necesariamente. Inyectar dinero a la empresa no necesariamente hace que esto sea un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión nace a partir de un objetivo claro. El día de hoy vamos a platicar acerca de los elementos más importantes que debes de considerar para poder establecer un proyecto de inversión, cómo elaborarlo, cómo evaluarlo, qué cosas debes de realizar, qué cosas no debes de realizar. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que juntos podamos descubrir esto. ¿Invertir es sinónimo de crecer? Sí y no. Hay veces que hay que entender que la inversión tenemos que cuantificarla correctamente, identificar qué vamos a hacer. Ponerle dinero, tiempo, esfuerzo para poder entender hacia dónde, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos que vaya la empresa. Entonces, vamos a platicar acerca de algunos elementos que son importantes. Primero, ¿qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión es la asignación de recursos financieros, técnicos, de tiempo, etcétera, para poder buscar un beneficio futuro. Y un beneficio futuro es algo que nos va a ayudar a poder establecer. Establecer un proyecto de inversión tiene que nacer de una necesidad real que nos ayude a poder generar en la empresa un verdadero valor, algo que le beneficie. En los proyectos de inversión hay básicamente dos tipos de proyectos de inversión. Los que generan ingresos, es decir, ventas, y los que generan ahorros o gastos. Tenemos que identificar qué tipo de proyecto de inversión estamos haciendo para poder identificar qué es lo mejor para nuestro negocio y con esto poder entender las distintas asignaciones que requerimos y tiempo para que esto salga lo mejor posible. Existen distintos tipos de proyectos. Cuando hablamos de proyectos de inversión, podríamos hablar que existen distintos tipos. Algunos de los más comunes son proyectos de inversión independientes. Los proyectos de inversión independientes son aquellos que nacen sin necesidad de otro. Una empresa que nace es un proyecto independiente, no requiere nada adicional porque puede ir solo sin ningún problema. Un proyecto dependiente. Necesitamos de un proyecto para poder hacer otro. Es decir, imagínate que vamos a comprar vagones de trenes. Bueno, pero para poder hacer los vagones de trenes dependemos de poder poner vías y poder evaluar también las vías porque son complementarios, se necesitan, tienen dependencia. Uno no puede surgir sin el otro. También hay proyectos mutuamente excluyentes. Los proyectos mutuamente excluyentes es decidir entre A o B. Decidimos entre camiones o entre trailers. Decidimos entre mar o tierra. Tenemos que decidir dos cosas que no se pueden, que no se llevan. O hacemos una cosa o hacemos otra. O abrimos una sucursal en un lugar o la abrimos en otro lado. No podemos hacer las dos. Y también hay complementarios, hay proyectos de inversión complementarios. Vamos a lanzar un nuevo producto, pero como complementario tendremos que diseñar una campaña que nos ayude a poder comercializarlo. No es que sean excluyentes, no es que sean, no, son complementarios. Y tenemos que entender que en el mundo de los proyectos existen distintos enfoques que nos deben de permitir saber en dónde vamos a asignar recursos, tiempo, dinero y hacia dónde debemos de saber, hasta dónde debemos caminar en la empresa. Algunas de las cosas que debes de considerar para establecer un proyecto de inversión no solamente son temas financieros. Pensaríamos que lo único que necesitamos hacer es evaluar números. No, hay cosas de negocio que tenemos que establecer y tenemos que tener muy clara. La primera es el mercado. Si tú vas a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, lo primero que tienes que tener claro es el mercado lo va a consumir, el mercado tiene esa necesidad. ¿Qué voy a aportar? ¿Existe competencia? ¿Cuáles son las limitantes de este mercado? Recuerda que lo que te gusta a ti no necesariamente le gusta a los demás. O al revés, si algo no te gusta a ti, no significa que no le guste a los demás. Tenemos que hacer los estudios
posibles para poder entender estas variables del mercado cuando cambian. Eso es fundamental para poder establecer los proyectos de inversión. Tu capacidad operativa. Cuando establecemos un proyecto de inversión, tenemos que saber cuáles son las limitantes operativos, es decir, nuestra capacidad instalada. Tu proyecto, tu empresa es capaz de poder hacer lo que tú quieres hacer. Puedes producir lo que vas a buscar, tienes los distintos elementos, la logística, la información para poder hacerlo. Si no lo tienes, hay momentos donde tienes que hacer una reflexión respecto a la capacidad, porque la capacidad nos lleva en muchas ocasiones a poder entender que requerimos personas. Los recursos humanos, talento humano o como mejor te guste llamarle, tenemos que entender que muchas veces un proyecto tiene consigo contratación de personas altamente capacitadas o especializadas, o que incluso tenemos que capacitar a nuestro propio personal, y eso nos va a hacer que realicen una curva de aprendizaje. Y esto es elemental para un proyecto de inversión. Sepamos que debamos saber que, que requerimos más personas, más capacitadas, más técnicas. Incluso en ocasiones se establecen proyectos de abrir sucursales en algunos otros estados, en algunos otros países, y tienes que saber las limitantes de poder conseguir personas de ese perfil en ese lugar o llevarlas de otro lugar a estos nuevos sucursales. Eso es sumamente importante, que tengas que considerar los recursos, las personas, el talento. Los riesgos. Absolutamente todos los proyectos, todos los negocios conllevan riesgos. Y tú tienes que saber y darte cuenta que un proyecto de inversión tiene riesgos. Riesgos legales, riesgos sanitarios, riesgos regulatorios, distintas cosas que hoy pudieran no ser un problema, pero que hacia adelante pueden cambiar. Las legislaciones en los países cambian. Y eso lo tenemos que considerar. No es que tengamos una bolita mágica y podamos adivinar, no, que sepamos y estemos informados de las cosas que suceden. También tenemos que saber que el mercado puede cambiar. La competencia puede motivar a que los consumidores realicen otras cosas. Tenemos que evaluar y ser conscientes que siempre existe un riesgo, no con la finalidad de no hacer un negocio, de no hacer un proyecto. Lo importante de un riesgo es que sepamos y que estemos conscientes que existe para que podamos cuantificarlo y mitigarlo en el mayor de las medidas para poder conseguir los mayores beneficios. Impacto en la empresa. El impacto en la empresa es fundamental. Cuando nosotros empezamos con un proyecto nuevo y empezamos a hacer algo, tenemos que saber, si no hemos identificado capacidades instaladas, personas, que esto va a tener impacto en la empresa. Para empezar, en tus decisiones y en tu tiempo. Tú tendrás que destinar nuevo tiempo o tiempo adicional del que tienes para poder supervisar, que a lo mejor este tipo de proyectos se los vas a encargar a alguien que va a tener que decidir si hacer lo que hace cotidianamente o destinar tiempo. Y es muy importante que consideres cuáles van a ser los impactos que tienes dentro de la organización para que puedas realmente tomar decisiones. Ahora, una vez que tienes estas variables, entremos a las variables o a la parte financiera. Tenemos que empezar primero a cuantificar la inversión. Cuando tú estableces un proyecto de inversión, tienes que saber cuánto dinero requiere. No solamente en este momento, tenemos que evaluar si a lo largo de la vida del proyecto, del horizonte del proyecto, va a requerir inversiones. Hay proyectos que inician con una cantidad y que cada cierto tiempo se tiene que ir invirtiendo por cuestiones tecnológicas, legales, desarrollos, etcétera. Es importante que tú puedas establecer desde el inicio cuál es la cantidad que requieres para poder hacer una evaluación. Hacer una estimación. La siguiente es que tienes que hacer una estimación del crecimiento. Si va a ser un proyecto de inversión por ventas, tienes que estimar cuáles van a ser las ventas que va a traer este proyecto. Si vas a hacer un proyecto de ahorro,
tienes que establecer cuáles serán la disminución de costos o gastos que va a implicar en el proyecto. Algo que es sumamente importante es poder aislar el proyecto. ¿A qué me refiero con aislar? Cuando tú estableces un proyecto en una empresa, digamos una empresa nueva, es un proyecto de inversión, todo lo que surge o todo lo que pasa en el proyecto o todo lo que pasa en la empresa forma parte del proyecto. Sin embargo, si tú tienes una empresa en la cual ya existe, ya opera y estás desarrollando un nuevo proyecto, tenemos que entender que no todas las variables le impactan al proyecto para bien y para mal. Es decir, si vamos a crecer en ventas, no le impactan todas las ventas que ya normalmente hace. Si vamos a disminuir costos o gastos, tenemos que entender que no todo es el beneficio de toda la plantilla. Tenemos que aislar los impactos del proyecto para poder evaluar el proyecto en ese tenor, en ese sentido, que podamos identificar estas variables para que podamos tener unos resultados mucho más aceptables y mucho más reales. Tenemos que definir el horizonte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No cuánto quieres, porque a veces hay una diferencia entre lo que quiero y en lo que puedo. Este proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿cuál es el horizonte de tiempo que se puede recuperar? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la intención? Volvemos a lo que habíamos dicho, es decir, el para qué estás haciendo esto. Y este horizonte de tiempo te ayuda a poder establecer si son 3 años, si son 5 años, si son 10 años, para poder saber cómo va a funcionar este proyecto. Si no tienes un horizonte claro, es momento de que debas hacer esta reflexión, porque diversos cálculos vienen acompañados del horizonte, como la depreciación y la amortización de los equipos que puedas comprar para generar lo que se conoce como el flujo de efectivo. La otra es poder asignarle una tasa de descuento, una tasa de capital. Muchas veces cuando asignamos un proyecto y decimos el dinero lo vamos a sacar de nuestros ahorros o lo vamos a sacar de la caja, de los propios recursos de la empresa, en muchas ocasiones se considera que no tiene un costo o que tiene un costo sumamente bajo. Hay que entender que esto no es real. El dinero no es gratis. El dinero no se aparece, el dinero cuesta y cuesta en medida del riesgo que éste representa. Por eso es muy importante que tú asignes una tasa de costo o una tasa de capital o una tasa de descuento. Todos estos son sinónimos que nos pueden ayudar a identificar si proviene de las distintas fuentes de financiamiento de la empresa, necesitas calcular un costo de capital ponderado, también en sus siglas en inglés, conocido por WACC, es decir, la suma de las fuentes de financiamiento. Si tu empresa no cotiza en bolsa, no importa, se debe calcular, porque esto va a ser fundamental para la hora de realizar una inversión y sobre todo una evaluación. Hablemos de la evaluación. Ya platicamos de los elementos eh, de negocio que debes de considerar, de los elementos que tienes que considerar para poder proyectar. Ahora, una vez que proyectas y tienes los resultados, tienes que analizar las cifras. Y hay distintos métodos de análisis de un proyecto. En mi experiencia profesional, los más asequibles o los que te dan mayor información son los siguientes: el valor presente neto o el valor actual neto. El valor presente neto o valor actual neto, su función es poder evaluar la capacidad que tiene de un proyecto de hacer dos cosas: pagar el costo del dinero y recuperar la inversión. Es fundamental que podamos entender que esas son las dos funciones que tiene un valor, un cálculo de un valor presente neto. Por eso, cuando el valor presente neto es cero, se dice que cumple con las dos requisitas, que es lo suficientemente capaz el proyecto para poder pagar el costo del capital del dinero que estamos utilizando y de recuperar. Es claro que tener un valor presente o un resultado de cero no es lo mejor. Siempre hay que buscar que sea mayor a cero. Es decir, por eso comúnmente escuchamos que nos dicen que tiene que ser un valor positivo. ¿Por qué? Porque entre más grande implica que hay menor riesgo. Una vez que entendemos que un proyecto es capaz de poder pagar el costo del dinero y recuperar,
Una de las preguntas que suele hacerse es, bueno, ¿y cuándo recupero? Para eso existe un método que se llama el periodo de recuperación de la inversión. Este método lo que hace es evaluar una vez que la generación del proyecto va pagando el costo del capital, viene la recuperación y vamos recuperando paulatinamente. Es sumamente importante poder considerar y saber cuándo vas a recuperar, pero no basta saber que vas a recuperar en el año 5. Hay que entender en cuánto tiempo recuperas el proyecto, de cuánto tiempo de duración del proyecto. Es decir, si recupero en el año 5 y la duración del proyecto es de 10 años, lo estoy recuperando en el 50% de la vida del proyecto. Sin embargo, si recupero en el año 5 y la vida del proyecto es de 5 años, lo estoy recuperando al final. Entonces, es muy importante que cuando evalúes esto puedas identificar cuánto tiempo te vas a tardar, pero sin perder de vista el horizonte. Algunos especialistas calculan las evaluaciones en los meses que se pueden recuperar. Yo considero que a veces esto podría ser no tan exacto, sobre todo por la variabilidad que puedan tener, sobre todo porque hay días que no se trabajan todos los días, etcétera. Entonces, mi recomendación es que lo hagas anualmente y esto te permita poder tener una visión un poco más realista. Una vez que tú sabes que el proyecto es capaz de pagar, recuperar y sabes cuándo recuperas, o la siguiente pregunta es, oye, ¿y esto cuánto gano? Para esto se utiliza un método que se llama el índice de valor del proyecto o valor presente. Esto lo que hace es analizar cuánto va a generar de rendimientos en la vida del proyecto. Una vez que fue capaz de poder pagar y recuperar, cuánta ganancia va a haber adicional. Eso es muy importante porque te ayuda a poder compararlo con algunos otros negocios. Y finalmente, uno de los datos más utilizados es la tasa interna de rendimiento retorno, la TIR. La TIR lo que establece es la tasa máxima que puede pagar un proyecto. Si tú sustituyes ese valor de la tasa interna de rendimiento por la tasa de capital, la tasa de costo o descuento, te darás cuenta que el valor presente se vuelve cero, porque es el tope. Esta tasa lo que te indica es hasta dónde es capaz de pagar el proyecto. Y eso es sumamente importante porque esta tasa le da la viabilidad a un proyecto, porque esta tasa nos da esta rentabilidad que podríamos llegar a esperar que nosotros debemos comparar con algunos otros proyectos, con algunas otras inversiones que se realicen. Y con ello podemos hacerlo. Así que los tres primeros métodos que te acabo de decir, el valor presente neto, el periodo de la recuperación y el índice del valor presente o de proyecto, te dan la factibilidad, es decir, que se puede realizar. Y la TIR te da la viabilidad, es decir, que además de poderse hacer, es comparable y se puede llevar a cabo. Estos cuatro elementos, adicionados a cualquier otro que tú puedas conocer y que creas que pueden realmente dar información valiosa a tu proyecto, pueden ser utilizados. Como siempre lo he dicho, no se trata de poner más información, sino se trata de entender la información para tomar decisiones. Cuando tú realizas un proyecto y haces esta evaluación, hay dos cosas adicionales que debes de considerar. Lo primero es cosas que ya hemos dicho a lo largo en otros videos. Tenemos que proyectar de una forma cautelosa, ser conservadores. Es decir, comúnmente escuchamos que hagamos tres tipos de escenarios. Ya lo habíamos platicado en otro video de algún otro tema, pero llega a colación nuevamente. Generar tres escenarios suele ser algo muy complicado o imposible de realizar en el mundo práctico empresarial. ¿Es lo idóneo? Sí. Sin embargo, lo que podemos hacer es establecer un, un escenario con la información más realista posible y podamos ser conservadores en eso. Y adicionalmente a eso, hacer análisis de sensibilidad.
Y lo que me refiero es que sepamos que aun cuando seamos conservadores, esos cifras o esos números puede que no se den. Y entonces tenemos que evaluar hasta dónde puede aguantar el proyecto para seguir siendo factible y viable. Tenemos que hacer esos análisis. ¿Cuánto aguanta de disminución en ventas, de aumentos en costos, en gastos, de cuánto se puede encarecer en el dinero, etcétera? Estas medidas nos ayudan a poder crear algunos escenarios y algunos alertamientos para poder ir evaluando el funcionamiento del proyecto, ya que sin eso estamos tomando decisiones a ciegas, vamos caminando sin tomar decisiones claras. Hace poco trabajamos con un empresario que a lo largo de su historia había implementado distintos proyectos de inversión en su empresa. Algunos le habían salido bien, algunos no tan bien, pero él lo seguía haciendo. Normalmente esto los hacía con base a sus creencias. Sin embargo, llegó el punto o llegó el momento en el cual iba a hacer una inversión bastante cuantiosa porque iba a abrir una nueva planta. Y entonces decidió que ya no quería dejarlo con esta incertidumbre porque realmente no sabía qué estaba sucediendo, porque a veces sí le daban los negocios y a veces no. Entonces fue cuando nos contrató y pues empezamos a platicar con él. Dentro de esto, lo primero que hicimos fue establecer un, un para qué y un por qué, es decir, cuál va a ser la generación real de valor de este proyecto, lo cual estaba muy claro para qué era. Entonces empezamos a cuantificar todos los impactos que iba a tener el proyecto. Ventas, costos, gastos, inversiones, capital de trabajo, hicimos todo este ejercicio. Dentro de este ejercicio tuvimos diversos acercamientos y diversas preguntas, entrevistas con el dueño de la empresa y su personal directivo. Y ahí nos dimos cuenta que cuáles habían sido algunos de los errores por los cuales la empresa había fracasado en algunas ocasiones. La primera es que no se cuantificaba el dinero, no se le ponía precio al dinero. Como el dinero salía de la empresa o del bolsillo del dueño, decían, esto no tiene costo. Y entonces ahí fue uno de los primeros cambios que hicimos. Es decir, lo que hicimos fue decir y asignarle una tasa de costo de capital competitiva para poder establecer este negocio y poder tener cifras mucho más claras. Otra de las cosas es que no se calculaban escenarios, es decir, no se hacían estas posibilidades y todo se tenía en muy buena fe. Cuando se proyectaba, siempre se pensaba, con esto la vamos a romper. Y esas eran palabras del dueño. Y entonces empezamos a analizar que estos fundamentos venían mucho de la emoción, mucho del positivismo. Y entonces empezamos primero a tomar proyecciones un poco más realistas, más conservadores. Y luego creamos escenarios los cuales permitieran poder evaluar qué es lo que pasaría y análisis de sensibilidad, hasta dónde podría llegar con las cifras y con toda la información que nos daban. Como resultado, el proyecto dio que era factible y viable. Cuando se lo presentamos al dueño de la empresa, no era lo que él estaba esperando. Él pensaba que el proyecto iba a ser mucho mejor. Lo que hicimos fue, esto nos ayudó a poder hacer ajustes, a poder disminuir la cantidad que se tenía pensada de inversión, poder dosificarlo un poco más, poder analizar no tantos gastos y entre otras cosas fuimos haciendo esta sensibilidad para poder hacer un ajuste. Como resultado de estos nuevos ajustes, el proyecto se veía mucho mejor y se veía más cercano a lo que se estaba buscando, claro, no en un tema realista. Como resultado, no fue que no se hiciera el proyecto, sino que se tomó una decisión no desde la emoción, sino de la estrategia. Y el proyecto se implementó o se decidió implementar en fases y hacer análisis constantes para poder hacer análisis y decisiones si se continuaba o se iba evaluando el costo-beneficio. Entonces, es muy importante que esto lo puedas hacer, que te acerques a algún experto que te ayude a poder ponerle números a tu visión y que juntos puedan llegar a una realidad de tu empresa. Si estás a punto de realizar una inversión, te invito a que te hagas estas tres preguntas
de manera muy honesta. La primera es, ¿tienes claro cuáles van a ser los beneficios para tu empresa? ¿Los beneficios que te está dando tu empresa realmente va a generar algo de valor? Dos, ¿tienes bien cuantificado y analizado las proyecciones de tu empresa? Es decir, los ingresos, los gastos, los ahorros, los escenarios, el costo del dinero, ¿lo tienes claro? Y tres, ¿es tu mejor, es tu mejor, es tu mejor fuente de capital? Es decir, ¿es el mejor lugar donde puedes invertir este dinero? No hay ninguna otra opción. Si la respuesta en todas es clara, adelante. Si en alguna de las respuestas no estás muy seguro, es momento que reflexiones. Y que también tengamos que recordar que hay proyectos en los cuales los beneficios no son inmediatos, que hacemos algo a un futuro y que a veces ese futuro no es 1, ni 2, ni 3 años. Hay cosas y hay proyectos que duran mucho tiempo. Por eso es muy importante puedas analizar todo esto que hemos hablado a lo largo del video para que puedas tomar decisiones de manera informada y que puedan resolverse. Recuerda que los negocios no fracasan por malas ideas. Los negocios fracasan porque no tienen estructura, no tienen orden y no tienen análisis. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.